Dice así Isaías capítulo 37, versículos 16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Le voy a leer Salmo 81 también. Para el director del coro, según la tonada a los lirios, testimonio, Salmo de Asaf. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y pues de una vez leamos Salmo 99:1. El Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Estos 3 versículos yo se los comparto porque aquí hay una peculiaridad con respecto de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, del Padre, de Dios Padre. Cuando Él reina, cuando Él gobierna sobre todos los reinos de la tierra, sobre todos los pueblos, estos 3 versículos es muy claro. Él dice estos versículos que Él está sobre los querubines o sentado sobre los querubines. Entonces, parte importante de cómo Dios manifiesta su gobierno, cómo Dios emana sus leyes, sus mandamientos a través de la creación, pues lo hace acompañado sobre de estos personajes que se llaman querubines. Hemos hablado de muchas formas, muchas maneras acerca de los querubines, pero bueno, estos versículos está claro porque cuando dice que Él está sentado sobre los querubines, pues es para emitir gobierno. Entonces, parte importante que conlleva el gobierno de Dios y viene acompañado de estos querubines. Siguiente diapositiva. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y bueno, aquí se nos dice otra vez lo mismo, que el Señor de los ejércitos está sobre los querubines. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Ok, entonces, tanto en los cielos como en la tierra, en la representación del arca, pues se nos dice claramente que Dios está sobre los querubines. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué significa el que Dios esté sobre los querubines o los querubines por debajo de Dios? Siguiente diapositiva. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 dice: y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, hablando de las cabezas de los querubines, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces aquí se nos dice que sobre la cabeza de los querubines se encuentra ¿qué? El trono de Dios. Amén. 10:1, Ezequiel nos vuelve a dar la misma información. Entonces miré, y aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro, de apariencia semejante a un trono,
apareció sobre ellos. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios está sobre los querubines, Él está en su trono y el trono está asentado sobre la cabeza de los querubines. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Ahora, en estos siguientes versículos vamos a ver cómo Dios deja el trono, va, hace alguna cuestión y regresa. Ezequiel 9:3. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la escritura. Entonces, Dios momentáneamente deja el trono que está sobre los querubines, se dirige en este caso a la puerta, al umbral del templo en el libro de Ezequiel, y bueno, ahí hace alguna cuestión y después regresa, porque en el versículo Ezequiel 10:4 dice: entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Si nos vamos hasta el versículo 18 dice: y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Entonces, momentáneamente dejó su posición sobre los querubines, se dirige al templo y del templo posteriormente regresa y se pone sobre los querubines. Y en esta visitación que tiene Dios, en este caso se la está mostrando a Ezequiel, pues es de alguna manera el trono de Dios visitando, en este caso, a Ezequiel, y en esta visión Ezequiel está viendo la gloria de Dios. Ahora, siguiente diapositiva. Y dice el Salmo 18:10: cabalgó sobre un querubín y voló, raudo voló sobre las alas del viento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios sobre los querubines, y luego los querubines lo trasladan, lo transportan. Aquí se usa una palabra que dice cabalgó sobre un querubín. Entonces, esta es una manera como Dios se manifiesta, como Dios se presenta al pueblo de Israel, a Ezequiel, y también cómo se mueve en las esferas celestes. Siempre se mueve acompañado de querubines, y estos querubines sustentan o soportan el trono de Dios. Amén. Siguiente diapositiva. Obviamente, pues hay muchos autores, hay muchos personas que han tratado de alguna manera describir gráficamente el trono de Dios sobre los querubines. Unos de una manera, otros de otra manera, a lo largo de la historia, tratar de alguna manera de ejemplificar visualmente lo que está narrado en esos versículos que estábamos viendo. Y en esta diapositiva vemos una pintura donde está Dios, abajo están los querubines. Recordemos que los querubines eran animales, seres vivientes, y hablábamos cara de león, cara de águila, cara de becerro, cara de hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas representaciones a través de una pintura. Siguiente diapositiva. Esta es otra litografía antigua. En la parte de arriba se ve a Dios, en la parte de abajo se ve a los querubines, y ahí está también un elemento muy interesante que son las ruedas. No hemos hablado de las ruedas, posteriormente hablaremos de las ruedas. Y esto está ejemplificando la visión de Ezequiel. Y bueno, aquí están tratando de dibujar el pasaje donde Dios le da a comer un rollo, el cual de momento es dulce a su paladar y después le amarga el vientre. Ahí se ve una mano que le está entendiendo un rollo, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma donde pues un personaje X trató de representar la visión de Ezequiel
de la gloria de Dios sobre los querubines. Siguiente diapositiva. Esta es otra pintura. Pues bueno, obviamente que cada quien, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento, pues va de alguna manera plasmando o dibujando cómo pudiera ser. Este es un pasaje que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y los 24 ancianos. Y ahí está Jesucristo y ahí están los querubines que también representan pues el templo, ¿no? Digo, el trono. Siguiente diapositiva. Igual, otra visión, otra pintura donde tratan de alguna manera de ejemplificar. O sea, hay varias formas de visualizarlo. Siguiente diapositiva, pues bueno, esta es una forma antigua de la representación de Ezequiel en la Edad Media, donde está el trono de Dios, abajo están los querubines y enfrente está Ezequiel. Bueno, entonces nos damos cuenta que este trono de Dios, pues es un trono muy, muy especial, porque viene representado este trono de Dios acompañado siempre de querubines, seres vivientes u animales. Amén. Ahora, ¿qué hay en todo esto? Siguiente diapositiva. Ahora, estos querubines tienen nombre. Salmo 89:14 dice, con respecto del trono de Dios, que ya vimos que está sustentado sobre querubines. Salmo 89:14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Entonces, aquí se nos dice que los fundamentos, los pilares, los sustentos, los soportes del trono de Dios son ¿qué? Justicia y derecho. Salmo 97:1. El Señor reina, el Señor gobierna, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Ahora, pregunta. Según lo que describimos al principio, ¿sobre qué está sustentado el trono de Dios? Sobre querubines. Y aquí nos dice que son justicia y derecho. Entonces, hay un conglomerado de querubines llamado justicia y otro conglomerado de querubines llamado derecho. Entonces, justicia y derecho son representación o nombre de esos querubines. Amén. Obviamente estamos lejos de tratar de imaginar esto, cómo es verdaderamente, realmente, visualmente. Pero bueno, estas son unas cuantas imágenes que de alguna manera pues nos ayudan a poder imaginar parte de. Ahora, lo interesante de esto, que el arca del pacto tiene 2 querubines. Y ya vimos que los querubines representan o soportan el trono de Dios. Y sobre el trono de Dios, Dios ejerce su gobierno. Entonces quiere decir que el arca del pacto, visto desde otro punto de vista, es una representación del trono de Dios que tiene su asiento ¿en dónde? En la tierra. Es una representación del trono de Dios. Tan es así que en Éxodo 25:22 dice, y allí me encontraré contigo, enfrente de lo que es el arca del pacto, y de sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa que cubre el arca del pacto. Dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, dentro de los 2 querubines que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, para mí está claro. Los 2 querubines que están sobre el arca del pacto se llaman justicia y derecho. Ok. De esto hemos hablado en muchas cosas, varias veces, en otros temas. Pero bueno, va a ver por qué estoy haciendo este recordatorio. Porque si ya me voy yo a los tronos de la tierra, vamos a ver el trono de David.
Ahorita lo que vimos fue el trono de Dios. Ahora vamos a ver qué características tenía el trono de David. Segundo de Samuel capítulo 8 versículo 15. David reinó sobre todo Israel. David gobernó, obviamente sobre un trono, y dice, administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Entonces, pues lo mismo, a semejanza del trono de Dios, en el gobierno, reinado o trono de David, también se ejecutaba ¿qué? Justicia y derecho. Entonces, los dos fundamentos que sustentan el trono de Dios en los cielos, a semejanza con David, también sustentan el trono de David, justicia y derecho. Entonces, quiere decir que si justicia y derecho son querubines que soportan el trono de Dios, pues es obvio que justicia y derecho era un conglomerado de querubines que daban respaldo, soporte, ministración, apoyo. ¿A quién? A David. David no gobernaba solo. Tenía asesores, para que me entienda. Vamos a ver a Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 9. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, estas son las palabras que le dice la reina de Saba a Salomón cuando lo fue a visitar. Repito, bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Otra vez, el reflejo del trono de Dios sustentado sobre dos fundamentos llamados justicia y derecho, que son querubines, tiene su reflejo en el reinado de David y tiene su reflejo en el reinado de Salomón, porque también se manejan los dos pilares o dos fundamentos que son justicia y derecho. Ahora, vamos a ver cómo se vestía Job. Job 29:14. De justicia me vestía y ella me cubría como manto, y turbante era mi derecho. Entonces, pues es obvio que Job caminaba íntegramente bajo el gobierno y el reino y los preceptos de Dios, porque dice, me visto de justicia como manto y mi turbante cual derecho. Entonces él estaba completamente dentro del gobierno de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justicia y derecho, que son los dos pilares del trono de Dios y representan el reino o gobierno de Dios, bueno, pues si tú y yo queremos vivir dentro del gobierno de Dios, debemos de practicar ¿qué? Justicia y derecho. Cuando dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, tus mandamientos, tus preceptos. Nosotros ¿con qué tendríamos que movernos? Practicando justicia y derecho. ¿Qué es justicia y derecho? Se lo digo muy fácil. Si alguien transgrede la ley, se rompe el Estado de Derecho. Y por cuanto se rompe el Estado de Derecho, viene la justicia para aplicar la sanción. Entonces la justicia es la que ejecuta la disciplina o la sanción cuando se viola el Estado de Derecho. Y cuando hay armonía en estas dos cosas, tenemos gobiernos honestos, gobiernos guiados bajo el principio de Dios. Gobiernos que los reinos de la tierra, los presidentes de la tierra, los gobernantes de la tierra están muy lejos de vivir en justicia y derecho. Amén. Ahora, ¿a qué grado llega la integración entre lo que es el trono de Dios con el trono, por ejemplo, de David? ¿A qué grado llega? Me gustó mucho este versículo, Salmo 9:4. Aquí estamos hablando del rey David. Y David dice, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono
juzgando con justicia. ¿Quién se sienta en el trono de David? David. Pero David dice, no, yo no soy el que me siento. Al final el que se sienta es ¿quién? Dios. Porque dice, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa y te sientas en el trono juzgando justicia. Entonces quiere decir que literalmente el trono de David se volvió completamente una extensión del gobierno del trono del reino de Dios en la tierra, porque él administra justicia y derecho. Y por eso dice David, aquí no está sentado David, aquí está sentado Dios. O sea, imagínate que pudiéramos decir esto, que yo un día pudiera decir, aquí no predica Javier Soria, aquí predica Dios, aquí gobierna Dios. No, ya estamos hablando de otro nivel, porque para yo poder decir eso, quiere decir que estoy 100% ¿qué? Complementado, pero es una meta que tenemos que vivir, porque Pablo también vivía eso, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces dice, y mi vida está escondida detrás de Cristo. Entonces ya no se veía Pablo, ¿quién se veía? Jesucristo. Ya no se veía David, ¿quién se veía? Dios Padre. Y lo malo es que en ocasiones, la mayor parte de las veces, los que se ven y los que se escuchan y los que se oyen somos nosotros. No se oye, ni se escucha, ni se ve Dios mismo. Amén. Ok, pero bueno, ahorita te enseñé características del trono de Dios. Del trono de Dios. Amén. Que está asentado sobre querubines. Y que esos querubines, ese conglomerado, se llaman justicia y derecho. Y que esa característica se ve reflejada en el trono de David, en el trono de Salomón, en el andar y vida de testimonio de Job, se ve reflejado la justicia y el derecho. Ahora, te voy a leer Jeremías 23:5, porque te voy a hablar las características que va a tener el trono de Jesucristo. Y es muy fácil. Si David tenía las características del trono del Padre, Salomón tenía las características del trono del Padre, Job vivía bajo las características del gobierno del Padre, pues ¿qué te imaginas cómo debiera de ser el trono de Jesucristo? O sea, vamos pues, Jeremías 23:5 dice, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Esta es una profecía mesiánica con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando él gobierne como rey. Dice, levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará, ¿qué dice? El derecho y la justicia en la tierra. Entonces, se sigue extendiendo las características del trono de Dios Padre. Ahora, esas características, ¿quién las va a reflejar? Jesucristo, porque aquí dice, él practicará justicia y derecho. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo ¿con qué? Con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, pues está claro. Cuando Jesucristo tenga su trono, porque quiero decirte algo, todavía no tiene trono. Ahorita te lo compruebo.
Pero cuando Él gobierne, cuando Él sea rey, cuando Él sea soberano, pues va a tener su trono y va a administrar su trono ¿con qué? Justicia y derecho. Siguiente diapositiva. Fíjate lo que dice aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. Pues Cristo debe reinar o deberá de gobernar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Hasta cuándo va a gobernar o hasta cuándo va a reinar? Hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y dice ahí que el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en este momento Jesucristo todavía no está reinando. ¿O este versículo está mal? Amén. ¿Está claro? Se tienen que vencer a todos los enemigos. Se tienen que poner debajo de los pies. Y el último enemigo a vencer será la muerte. Y entonces Jesucristo gobernará y reinará sobre todo el planeta y sobre toda la creación. Ahorita se está en ese proceso. Ahorita el Padre le dice a Jesucristo: ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Acompáñame, quédate a mi lado y yo voy a poner quietos a tus enemigos, y en una vez que ya haya controlado a todos sus enemigos, entonces sí te otorgo ¿qué? El reino completo para ti solo. Amén. Ahora, lo que sí es cierto, ¿qué características debe tener el trono de Jesucristo? ¿O va a tener? Pues lo mismo que el Padre, lo mismo que el trono de David, que el trono de Salomón, lo mismo que Job. Debe de haber ¿qué? Justicia y derecho. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Tenemos idea de cómo son los querubines que acompañan al Padre. ¿Cómo son? Cara de hombre, cara de león, cara de becerro, cara de águila. Esos son los querubines que acompañan al trono del Padre. Siguiente diapositiva. Mi pregunta es: ¿y qué características tendrán los querubines que van a acompañar al trono del Hijo? Porque de la misma manera como el Padre está sustentado su trono sobre las cabezas de los querubines, pues el Hijo sustentará su trono sobre la cabeza de sus querubines. Amén. Del Padre sabemos características de los querubines. Y yo me pregunto, ¿y el Hijo? ¿Quiénes van a ser los querubines del Hijo? ¿Qué características van a tener? Siguiente diapositiva. ¿Serán a semejanza del Padre? ¿Tendrán cara de león, cara de hombre, cara de águila, cara de becerro? ¿O habrá otro tipo de características? ¿O serán otros querubines completamente distintos? ¿O se mantendrá la misma característica? Porque estos que tú estás viendo son los que respaldan el trono ¿de quién? Del Padre. Y yo me pregunto, ¿y el Hijo? ¿Quiénes van a ser los querubes del Hijo? Amén. Siguiente diapositiva. Independientemente quiénes vayan a ser, o de qué forma o de qué características, lo que sí sé qué van a hacer. A lo mejor no sé tan bien cómo van a hacer, pero sí sé qué van a hacer. Y tú lo sabes. ¿Qué van a hacer? Justicia y derecho. Jeremías 22:3 dice: así dice el Señor, practicar el derecho y la justicia,
Librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y eso tan solo es una porción de todo lo que dice ahí Jeremías. Entonces, independientemente cómo vayan a ser los querubines que van a sustentar el trono de Jesucristo, Hijo, lo que sí sé, que van a tener que practicar, ¿qué? Justicia y derecho. Eso no se mueve, eso no cambia, eso es eterno. Amén. Ahora, yo te voy a decir hoy quiénes van a ser los querubines del Hijo. Amén. Vamos a ver qué características tienen. Siguiente diapositiva. Y vamos a recordar lo que vimos la vez pasada con respecto de un pacto que hizo Dios con Abraham. Dice aquí, Dios le dice a Abraham y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Amén. Bueno, todo esto lo explicamos con detalle la vez pasada. No me voy a detener ahí. ¿Quieres ver el detalle? Pues ve el tema anterior que se llama el pacto de los querubis. Ahí viene explicado todo esto. Pero aquí se establece un pacto. Dios le pide a Abraham 3 tipos de animales. En este caso, 4, que son becerro, carnero, cabra. Pero también le pide aves, que vienen representadas ¿por qué? Por la tórtola y el palomino. Pero aquí lo curioso es que las aves no las parte por mitad. O sea, no murieron. Pero los que sí murieron fueron ¿quiénes? La cabra, el becerro o la becerra y el carnero. ¿Y ellos eran de qué? De 3 años. Y aquí tendríamos que hacer todo un estudio completo de qué significa esto, por qué becerro, por qué cabra, por qué carnero, por qué de 3 años. Esto tiene que ver con 3 muertes que vivió nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la eternidad pasada, la muerte en la cruz del Calvario y la muerte en el holocausto. Pero bueno, no me puedo detener ahí porque si no nos aventamos a otra temporada para explicar todo eso. Pero bueno, se establece un pacto de vida o de muerte, que al final yo te decía que a Abraham lo durmieron y que alguien lo sustituyó, que en este caso fue la antorcha, porque los que se paseaban entre las mitades de los animales era un horno ardiente y una antorcha de fuego. El horno representa al Padre y la antorcha representa al Hijo. Y entre ellos pactaron. Entonces Jesucristo, antorcha, tomó el lugar de ¿quién? De Abraham. Bueno, todo eso viene explicado en el tema anterior. Pero aquí viene algo bien interesante. ¿Y por qué no partieron la tórtola y el palomino? Quedaron vivos. Debe de haber algo, debe haber un porqué. Amén. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos saber por qué. Levítico 1:14. Te voy a dar algunos versículos donde se utiliza la palabra palomino. Dependiendo de tu versión, algunos ponen pichón o palomino. Dice, Levítico 1:14. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Aquí está hablando de las distintas ofrendas y había unas ofrendas que eran ofrendas de aves. Y aquí se dice que se presentaban ofrendas de ¿qué? Tórtolas o palominos. Yo ahorita quiero que te fijes en la palabra palominos, porque ahí tiene un numerito que dice 1121. Es el número que le corresponde a la concordancia Strong. Palominos, 1121. Siguiente diapositiva. Levítico 5:11.
Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. Bueno, nada más para que te des cuenta que el número strong que le corresponde a la palabra palomino es ¿cuál? 11:21. Siguiente diapositiva. Levítico 14:30. Asimismo, ofrecerá la una de las tórtolas o de los palominos, lo que alcanzar en su mano. Amén. Y bueno, simplemente para que quede constancia, ¿qué número identifica los palominos? El 11:21. Bueno, también vamos a ver el de la tórtola, que es el 84:49. Pero ahorita vamos a ver el palomino, 11:21. Y vamos a ver qué significa palomino. Y ahí está, 11:21. Ben, que significa hijo, como constructor del nombre de familia. Y bueno, y ahí viene un montón de definiciones: cabrito, corderito, novillo, polluelo, pollino, palomino, etcétera, etcétera. Pero el 11:21 primordialmente, ¿qué significa? Hijo. Hijo. Amén. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de palominos, ¿de qué estamos hablando? De hijos. Hijos. Amén. Cuando hablamos de palominos, se está haciendo relación ¿a quién? A los hijos. Ok. Vamos a ver la palabra tórtola. La palabra tórtola, 84:49, también la vimos ahí. Dice ahí, tor, de lo mismo que 84:47, dice paloma, torcaz, a menudo como término de cariño, tórtola. Amén. Pero nota por favor algo. Dice que viene de la 84:47. La palabra tórtola viene de la 84:47, que significa sucesión. Sucesión. ¿Lo ves? Una serie, una sucesión o serie en orden o en tiempo. También tiene que ver con pendientes o zarcillos. Ok. Fíjate qué interesante. Las dos aves que quedaron vivas, una es tórtola y otra es palomino. Palomino tiene que ver con ¿qué? Hijos. Y la tórtola tiene que ver con sucesión. Y yo te pregunto, ¿qué es una sucesión? ¿Qué significa la palabra sucesión? Un derecho, una nueva etapa, algo que se va a sustituir, algo que se va a cambiar por ya sea un nuevo presidente, un nuevo gobierno, un nuevo reino, una nueva forma de administración. O sea, tiene que ver con una sucesión, algo que se va a sustituir y se va a cambiar. Y bueno, entendemos que la mayor parte de las veces va a ser para mejorar. Entonces, cuando yo combino las dos palabras, tórtola y palomino, y conforme el significado es la sucesión de los hijos. Amén. ¿Sí te das cuenta? Y son los que quedaron ¿qué? Vivos. Vivos. Ahora, si tú recuerdas el tema de la vez pasada, porque lo vimos yo creo que con bastante detalle, cuando se hace el pacto entre Dios y Abraham, se parten una serie de animales y estaban las mitades una enfrente de otra, y como se pactaba en la antigüedad era que se iban caminando de un extremo al otro extremo hasta ocupar la posición del otro, e iban pactando, hablando los términos del pacto.
Y la muerte o la sangre, porque obviamente iban pisando un camino de sangre, implicaba que la consecuencia de fallar el pacto, ¿cuál era? La muerte. Y las mitades separadas o divididas, pues ahí viene representado. Porque yo te decía que la muerte tiene que ver con ¿qué? Con separación. Y yo te dije que ese pacto, donde se ve fielmente reflejado el partimiento de los animales para realizar un pacto, se ve en el velo que fue rasgado, porque del velo que fue rasgado dice que fue labor primorosa hecha de querubines, y la palabra querubines significa literalmente seres vivientes o animales. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura en la carta a los Hebreos que su cuerpo o su carne son que el velo, y dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Entonces, cuando se rasga el velo de arriba abajo, ¿qué pasó con los querubines que estaban grabados en ese velo? Se partieron. Entonces es lo mismo que ocurrió en el pacto que Dios hizo con Abraham. El velo se partió, o sea, se partieron los animales. Cuando se rasga el velo, pues se partieron los querubines que estaban sobre del velo. Y en ese momento se estableció un nuevo pacto, porque los querubines con los cuales se había tenido un pacto anterior fallaron el pacto. Y la consecuencia de fallar el pacto era ¿qué? La muerte, la separación. Entonces hubo una estirpe de querubes que fue ¿qué? Separada. Bueno, te estoy repitiendo parte de lo que vimos la vez pasada. Si la Escritura dice: ¿quién representa el cuerpo de Cristo hoy en día? La iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y entonces cuando se parte el velo de arriba abajo, que es el velo o su carne, su cuerpo, ese velo no somos nosotros. Ese es el cuerpo que fue partido antes de, para que entráramos nosotros. A unos los quitaron para que entraran otros. A unos los partieron para que otros gobernaran. A unos los matan y a otros los dejan vivos. Por eso la tórtola y el palomino quedaron vivos. Y por eso el significado de tórtola y palomino es la sucesión de los hijos. Porque nosotros ahora somos el nuevo cuerpo, el nuevo pacto en su sangre, que vamos a entrar al mismo lugar santísimo a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y los anteriores fueron ¿qué? Quitados. Fueron destituidos. Ahora nosotros somos los ¿qué? Los sucesores. Amén. Mira, vamos a recordar Ezequiel 1:10. Aquí se está haciendo una descripción de los querubines, seres vivientes que están representando al trono del Padre. Y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila. Características. Entonces hay rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. Cuando se vuelve a dar la descripción, capítulos adelante de Ezequiel, en el versículo 14, Ezequiel 10:14, se nos vuelve a describir otra vez. Y cada uno tenía 4 rostros. Pero aquí hay un pequeño cambio. El primer rostro era de querubín. El primer rostro era de querubín. El segundo rostro de hombre. El tercer rostro de león. Y el cuarto rostro de águila. ¿Qué ocurrió? En Ezequiel 1:10 se menciona león, buey, águila, hombre. En Ezequiel 10:14 se mencionan 3 y cambian a 1. ¿Quién es el que desaparece? El buey. ¿Y a quién meten? A un querubín. El querubín significa un animal. Metieron un animal. ¿Cuál? A saber cuál. Bueno, sí sé cuál. Ahorita te digo. ¿Pero por qué quitaron al buey? Siguiente diapositiva. Es curioso porque la palabra buey significa, fíjate lo que dice ahí, Shor 7794, significa
viajero, becerro, buey, toro, y viene de la 7781 que dice es viajar alrededor como prostituta o comerciante. ¿Por qué quitaron al buey? ¿Por qué fue apartado el buey? Porque se prostituyó, porque se volvió comerciante. Y es curioso porque cuando se habla del querubín protector de alas desplegadas en Ezequiel 28 dice, por tus iniquidades y por tu múltiple comercio. Entonces, ese querubín o esa estirpe fue quitada porque se prostituyó. Ahora entiendes por qué fue tanta la molestia de Dios cuando levantaron al becerro de oro en el desierto, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. ¿A quién levantaron en adoración? Al becerro, al buey, que era parte de una estirpe de querubes que ya se había prostituido. Entonces quitan al buey y ponen a un querubín. Y yo pregunto, ¿qué tipo de querubín pusieron? Tú dime cuál es. Pues ahora van a hacer ¿qué? Tórtolas y palominos. Tórtola, sucesión. Palominos, hijo. O los hijos sucesores, para que me entiendas. Porque ahora, ¿qué quiero decir? Te voy a leer Isaías 61. Fíjate lo que dice aquí. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces los verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán sobre ti. Y esto se compagina con el libro de Apocalipsis. Y cuando dice que aquí ha amanecido, esto tiene que ver con una nueva tierra. Bueno, ya después explicaremos. Sigo leyendo. Una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Saba, vendrán, traerán oro, incienso y buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños del Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nabayot estarán a tu servicio y subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Y de repente aparece este versículo, el 8, como que sacado un poquito fuera del contexto. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas hacia sus ventanas? ¿Quiénes son estos? ¿Quién? Estos aparecieron de repente, estos que vuelan como nubes y como palomas hacia sus ventanas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los palominos sucesores que ahora van a formar a los querubes para el trono de Jesucristo. ¿Qué te quiero decir? Que a futuro muchos de nosotros vamos a ser parte del cuerpo querubiano que va a sustentar el trono de Jesucristo. No del Padre, sino el trono de ¿quién? De Jesucristo. Siguiente diapositiva. Son los palominos, son las palomas, son las tórtolas, son los hijos sucesores que van a dar respaldo, soporte, apoyo al trono de Jesucristo. Es una estirpe que se maneja y se gobierna ¿con qué?
con justicia y derecho. Fíjate qué gloria, qué honra, qué honor. Y a donde se mueva Jesucristo dentro de toda la creación o las creaciones, van a ir acompañados de un cuerpo de querubes. O sea que muchos de nosotros, si Dios lo permite y lo quiere, y nosotros nos metemos al 100 en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, practicando la justicia y el derecho, vamos a ser parte del fundamento del trono de Jesús, los querubines del Hijo. Porque hay un ejemplo de uno de los querubines del Padre, el buey, que se corrompió. Y con esa experiencia previa, pues obviamente hay que cuidar que los que van a ser los querubes del trono del Hijo no se corrompan. Amén. Y esto desemboca en un montón de cosas. Esto todavía da para más. Y en esta diapositiva, pues es Jesucristo, Hijo, recibiendo a estos que vuelan como palomas hacia sus ventanas, a un encuentro con Jesucristo, porque van a ser parte del trono del Hijo. Amén. Y después tendremos que hablar del trono del Espíritu Santo. Pero bueno, no nos enredemos todavía. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos la próxima semana.